La polémica sucedida el pasado día de Pascua no es la única que han vivido en la Casa Real. Durante los últimos años de monarquía se han vivido grandes escándalos que han llamado mucho la atención. Es cierto que han habido otros que no han sido especialmente polémicos y que se han olvidado muy rápido, pero otros se siguen comentando incluso hoy en día. Estos escándalos han cuestionado en no pocas ocasiones la estabilidad de la Casa Real y es que, si la familia que está al frente de España tiene problemas, ¿por qué seguir teniéndola? Los republicanos, además, salieron hace algunos días a la calle para manifestarse y exigir la abolición de la Casa Real. ¿Quieres conocer cuáles son esos otros grandes escándalos de la Casa Real? Pues no te los pierdas a continuación, seguro que alguno se te escapaba. 1. El primer divorcio de la Casa Real de España. Aunque es cierto que no se esperaban matrimonios reales en lo que se refiere a las infantas, sí que, al menos, se esperaba que los maridos que escogieran estuvieran con ellas toda la vida, como manda la tradición y dicta la Iglesia. Pero parece que ni siquiera pudieron cumplir eso, o al menos no en el caso de la infanta Elena. En el año 2007 se anunció el cese temporal de la convivencia de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, pero nada de divorcios. Todas las parejas tienen sus más y sus menos, y la infanta y su marido no iban a ser menos, por eso no se le dio demasiada importancia, hasta que realmente llegó la noticia del divorcio. En el año 2010 se confirmó que, efectivamente, la infanta Elena se había divorciado de Jaime de Marichalar. Este fue un duro golpe para la Casa Real ya que, hasta el momento, no se había vivido ningún divorcio de este tipo. 2. La cacería de Don Juan Carlos en Botsuana. Uno de los grandes escándalos de la Casa Real estuvo protagonizado por el mismísimo rey Juan Carlos I el día 14 de abril de 2012, el año en el que se cumplían 81 años de la proclamación de la República Española. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese día? Que el rey tuvo un accidente que le ocasionó un gran daño en la cadera por el que tuvo que ser intervenido. Pero, ¿ese fue el escándalo? No, el escándalo fue el sitio en el que estaba cuando ocurrió. Juan Carlos I se encontraba en Botsuana cazando elefantes. Ya sabemos que a la monarquía le encanta cazar, pero ¿quién imaginaba que el rey gastaba el dinero de todos los españoles cazando elefantes a cientos de kilómetros de España? Y ya no es solo que se gastase tal cantidad de dinero en cazar elefantes mientras en España se registraba la mayor tasa de paro de la historia, sino que, además, el rey era socio del WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es por eso mismo por lo que el escándalo no solo afectó a España, sino alrededor de todo el mundo. No era nada ejemplar que un rey de este siglo se dedicase a cazar elefantes. El mundo entero se escandalizó. Es cierto que don Juan Carlos pidió disculpa a todos los españoles, pero muchos de ellos, por no decir la mayoría, no lo han perdonado aún. 3. Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina y el caso Noos. Si hay algo que ha dañado la imagen de la Casa Real por completo es la implicación de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en el caso Noos. En el año 2011, el que fuese duque de Palma fue aparado de forma oficial de la Casa Real por su implicación en la trama de corrupción. Eso sí, para desvincular a la Casa Real y a la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín declaró ante el juez Castro, aunque parece que le sirvió de poco. La infanta Cristina también estuvo imputada por ser cooperadora de su marido y ambos se vieron sentados en el banquillo de los acusados en el año 2016. Esta ha sido una polémica que aún hoy en día sigue vigente ya que el rey Felipe VI, seguro que por orden de doña Leticia, le quitó el ducado a su hermana y a su cuñado. Además, tampoco es bien recibida en la Casa Real. 4. El disparo en el pie de Felipe Juan Froilán. Uno de los grandes escándalos viene de la mano de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. El joven no tiene un expediente demasiado bueno y es que ya desde pequeño veíamos que no iba a ser un ejemplo a seguir. Aún así, todos esperábamos equivocarnos, pero el tiempo nos ha dado la razón. Como decíamos, uno de los grandes escándalos ocurrió en el año 2012. El joven sufrió un accidente cuando estaba practicando el tiro en una finca en Soria con su padre.
El hijo de la infanta se disparó en el pie y tuvo que ser operado de urgencia. Este hecho fue muy criticado ya que, ¿por qué le daba un arma a un niño pequeño? Aún no tenía 14 años, por lo que, legalmente, no podía llevar un arma. El chico salió bien de la operación, pero el padre tuvo que declarar su irresponsabilidad, aunque suponemos que a la madre del niño las declaraciones de su ex marido le importaron poco. 5. La amante alemana del rey Juan Carlos I. Al mismo tiempo que se descubrió que el rey Juan Carlos I tenía como afición la caza de elefantes, también salió a la luz que podría tener, o haber tenido, una amante alemana. Al parecer, el rey emérito tenía una relación muy estrecha con Corinna Zusay-Wittgenstein. Este escándalo, como es lógico, trajo mucha cola y es que no era la primera vez que le salían amantes al rey, aunque nunca se había confirmado. Se dice que desde hace unos años los reyes eméritos viven completamente separados y que su relación es prácticamente nula, así que esta noticia no sorprendió a nadie, es más, muchos se la esperaban. La cuestión ¿es esta una actitud ética por parte de un rey? El pueblo, lógicamente, criticó esta estampa muy duramente. Después de todos estos escándalos, el rey decidió dejarle el trono a su hijo para, de este modo, evitar más polémicas en la corona española. 6. El compillogui de la reina Leticia. Sabemos que Leticia tiene muchos amigos fuera de la casa real, pero lo que no esperábamos nunca es ver sus mensajes en el teléfono de uno de los imputados por el escándalo de las tarjetas Black, el señor Javier López Madrid. Se desveló un mensaje de doña Leticia en el que decía lo siguiente: te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke, y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quién somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merd. Un beso compillogui, miss you. La cuestión es que no solo recibía mensajes de la reina Leticia. También salieron a la luz unos mensajes que López Madrid se mandaba con un tal PFPT, Príncipe Felipe particular, y que decían así, y tanto. Me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana. Abrazo. A lo que López Madrid contestó: no puedo, señor, estoy en San Francisco. Vuelvo el domingo, pero si es necesario regreso antes. Felipe VI respondió: ahí va. Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo. Eso sí, los ahora reyes no pidieron perdón por estos mensajes y ni siquiera asumieron que eran suyos. Esperaban, especialmente Leticia, que el pueblo lo olvidase, que no ha sido el caso. 7. La no transparencia en las cuentas reales. A pesar de que estos escándalos han sido más silenciosos en España, sí que han repercutido en el resto del mundo, ya que no se entiende que las cuentas de una casa real no sean totalmente transparentes. Hace unos años, se descubrió que Juan Carlos I había recibido una herencia cuantiosa por su padre y que ésta no había sido declarada, es más, se encontraba en Suiza. La Casa Real, a pesar de que estas noticias llegaron al Congreso, no dio explicaciones, simplemente anunciaron que habían usado ese dinero para pagar gastos. Pero esto no es todo. En el año 2012, el New York Times publicó que Juan Carlos I tenía una fortuna de 1.800 millones de euros. Teniendo en cuenta que el sueldo anual del rey era de 8 millones de euros, ¿de dónde había sacado tanto dinero? Que sí, que sabemos que lleva bastantes años al frente de la Casa Real, pero, aún así, las cuentas no cuadran. 8. El enfrentamiento de Froilán en el AVE por defender a las reinas. A pesar de que no es el escándalo más sonado de nuestra lista, es uno que ha ocurrido hace apenas unos días. La historia es que Froilán se encontraba en un AVE de camino a Málaga y escuchó una conversación que le puso de los nervios. Esta conversación, que estaba capitaneada por Ernesto Alba, el secretario general del Partido Comunista en Andalucía, hablaba de las dos reinas y de su enfrentamiento. Froilán les dijo que le daban asco. Los políticos le preguntaron si le ocurría algo o si tenía algún problema,
A lo que el joven les contestó lo siguiente. ¿Qué os pasa a vosotros con esa risita que tenéis? Froilán nunca duda en defender a sus familiares, aunque esto provoque más de un escándalo. Mento, no se había vivido ningún divorcio de este tipo. 2. La cacería de don Juan Carlos en Botsuana. Uno de los grandes escándalos de la Casa Real estuvo protagonizado por el mismísimo rey Juan Carlos I el día 14 de abril de 2012, el año en el que se cumplían 81 años de la proclamación de la República Española. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese día? Que el rey tuvo un accidente que le ocasionó un gran daño en la cadera por el que tuvo que ser intervenido. Pero, ¿ese fue el escándalo? No, el escándalo fue el sitio en el que estaba cuando ocurrió. Juan Carlos I se encontraba en Botsuana cazando elefantes. Ya sabemos que a la monarquía le encanta cazar, pero ¿quién imaginaba que el rey gastaba el dinero de todos los españoles cazando elefantes a cientos de kilómetros de España? Y ya no es solo que se gastase tal cantidad de dinero en cazar elefantes mientras en España se registraba la mayor tasa de paro de la historia, sino que, además, el rey era socio del WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es por eso mismo por lo que el escándalo no solo afectó a España, sino alrededor de todo el mundo. No era nada ejemplar que un rey de este siglo se dedicase a cazar elefantes. El mundo entero se escandalizó. Es cierto que don Juan Carlos pidió disculpa a todos los españoles, pero muchos de ellos, por no decir la mayoría, no lo han perdonado aún. 3. Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina y el caso Noos. Si hay algo que ha dañado la imagen de la Casa Real por completo es la implicación de Iñaki Urdangarín y la infanta del niño. Las declaraciones de su ex marido le importaron poco. 5. La amante alemana del rey Juan Carlos I. Al mismo tiempo que se descubrió que el rey Juan Carlos I tenía como afición la caza de elefantes, también salió a la luz que podría tener, o haber tenido, una amante alemana. Al parecer, el rey emérito tenía una relación muy estrecha con Corinna Zuzay-Wittgenstein. Este escándalo, como es lógico, trajo mucha cola y es que no era la primera vez que le salían amantes al rey, aunque nunca se había confirmado. Se dice que desde hace unos años los reyes eméritos viven completamente separados y que su relación es prácticamente nula, así que esta noticia no sorprendió a nadie, es más, muchos se la esperaban. La cuestión ¿es esta una actitud ética por parte de un rey? El pueblo, lógicamente, criticó esta estampa muy duramente. Después de todos estos escándalos, el rey decidió dejarle el trono a su hijo para, de este modo, evitar más polémicas en la corona española. 6. El compillogui de la reina Leticia. Sabemos que Leticia tiene muchos amigos fuera de la Casa Real, pero lo que no esperábamos nunca es ver sus mensajes en el teléfono de uno de los imputados por el escándalo de las tarjetas Black, el señor Javier López Madrid. Se desveló un mensaje de doña Leticia en el que decía lo siguiente: te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke, y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quién somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merd. Un beso compillogui, miss you. La cuestión es que no solo recibía mensajes de la reina Leticia. También salieron a la luz unos mensajes que López Madrid se mandaba con un tal PFPT, Príncipe Felipe particular, y que decían así, y tanto. Me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana. Abrazo. A lo que López Madrid contestó: no puedo, señor, estoy en San Francisco. Vuelvo el domingo, pero si es necesario regreso antes. Felipe VI respondió: ahí va. Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo. Eso sí, los ahora reyes no pidieron perdón por estos mensajes y ni siquiera asumieron que eran suyos. Esperaban, especialmente Leticia, que el pueblo lo olvidase, que no ha sido el caso. 7. La no transparencia en las cuentas reales.
A pesar de que estos escándalos han sido más silenciosos en España, sí que han repercutido en el resto del mundo, ya que no se entiende que las cuentas de una casa real no sean totalmente transparentes. Hace unos años, se descubrió que Juan Carlos I había recibido una herencia cuantiosa por su padre y que ésta no había sido declarada, es más, se encontraba en Suiza. La Casa Real, a pesar de que estas noticias llegaron al Congreso, no dio explicaciones, simplemente anunciaron que habían usado ese dinero para pagar gastos. Pero esto no es todo. La polémica sucedida el pasado día de Pascua no es la única que han vivido en la Casa Real. Durante los últimos años de monarquía se han vivido grandes escándalos que han llamado mucho la atención. Es cierto que han habido otros que no han sido especialmente polémicos y que se han olvidado muy rápido, pero otros se siguen comentando incluso hoy en día. Estos escándalos han cuestionado en no pocas ocasiones la estabilidad de la Casa Real, y es que, si la familia que está al frente de España tiene problemas, ¿por qué seguir teniéndola? Los republicanos, además, salieron hace algunos días a la calle para manifestarse y exigir la abolición de la Casa Real. ¿Quieres conocer cuáles son esos otros grandes escándalos de la Casa Real? Pues no te los pierdas a continuación, seguro que alguno se te escapaba. 1. El primer divorcio de la Casa Real de España. Aunque es cierto que no se esperaban matrimonios reales en lo que se refiere a las infantas, sí que, al menos, se esperaba que los maridos que escogieran estuvieran con ellas toda la vida, como manda la tradición y dicta la Iglesia. Pero parece que ni siquiera pudieron cumplir eso, o al menos no en el caso de la infanta Elena. En el año 2007 se anunció el cese temporal de la convivencia de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, pero nada de divorcios. Todas las parejas tienen sus más y sus menos, y la infanta y su marido no iban a ser menos, por eso no se le dio demasiada importancia, hasta que realmente llegó la noticia del divorcio. En el año 2010 se confirmó que, efectivamente, la infanta Elena se había divorciado de Jaime de Marichalar. Este fue un duro golpe para la Casa Real, ya que, hasta el momento Cristina en el caso Eneos. En el año 2011, el que fuese duque de Palma fue aparado de forma oficial de la Casa Real por su implicación en la trama de corrupción. Eso sí, para desvincular a la Casa Real y a la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín declaró ante el juez Castro, aunque parece que le sirvió de poco. La infanta Cristina también estuvo imputada por ser cooperadora de su marido y ambos se vieron sentados en el banquillo de los acusados en el año 2016. Esta ha sido una polémica que aún hoy en día sigue vigente, ya que el rey Felipe VI, seguro que por orden de doña Leticia, le quitó el ducado a su hermana y a su cuñado. Además, tampoco es bien recibida en la Casa Real. 4. El disparo en el pie de Felipe Juan Froilán. Uno de los grandes escándalos viene de la mano de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. El joven no tiene un expediente demasiado bueno, y es que ya desde pequeño veíamos que no iba a ser un ejemplo a seguir. Aún así, todos esperábamos equivocarnos, pero el tiempo nos ha dado la razón. Como decíamos, uno de los grandes escándalos ocurrió en el año 2012. El joven sufrió un accidente cuando estaba practicando el tiro en una finca en Soria con su padre. El hijo de la infanta se disparó en el pie y tuvo que ser operado de urgencia. Este hecho fue muy criticado, ya que ¿por qué le daba un arma a un niño pequeño? Aún no tenía 14 años, por lo que, legalmente, no podía llevar un arma. El chico salió bien de la operación, pero el padre tuvo que declarar su irresponsabilidad, aunque suponemos que a la madre